Muy buenos días a todos. Continuando con la serie de 3 webinars, para el día de hoy tenemos programado la tercera parte que está relacionada con los módulos de ITIL de Service Desk Plus. Con esta finalizaremos las sesiones, pues esperemos que sea de mucho interés. Quien les habla, Guillermo Bautista Cruz. Yo soy ingeniero industrial, especialista en gerencia de proyectos. Estoy certificado como PMP, también en ITIL. A su vez, soy entrenador de Microsoft para la serie de servidores y estoy certificado en la mayoría de productos de Managed Engine, entre ellos, por supuesto, Service Desk Plus. Service Desk Plus estoy acreditado como experto. Ok, como les mencionaba, para el día de hoy vamos a hablar de los módulos de ITIL que están incluidos dentro de Service Desk Plus. Primero que nada, me gustaría comentarles qué es ITIL antes de continuar. ITIL, pues básicamente la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información, es un marco de referencias que describe un conjunto de mejores prácticas y recomendaciones para la administración de servicios de TI con un enfoque netamente orientado a procesos. Service Desk Plus incluye dentro de sus módulos como tal y especialmente en su versión Enterprise los procesos de gestión de incidentes y gestión de problemas. Esto relacionado con la operación de servicio y la gestión de cambios y la gestión de activos y servicios de configuraciones. En ella tenemos la base de datos de gestión de configuración, más conocida como CMDB, y relacionada con la transición del servicio. Cabe mencionar que todo el producto, lo hemos mencionado ya en varias oportunidades, está 100% orientado a ITIL y estos son los procesos que ya están perfectamente implementados y de los cuales algunos ya cuentan con certificación eh, de Pink Elephant. La agenda que vamos a tratar el día de hoy, vamos a hablar sobre la optimización de la gestión de incidentes, la optimización también de la gestión de problemas y cambios. Vamos a tratar, teníamos pendiente hacerlo, el módulo de catálogo de servicios. Y por último, vamos a finalizar con la CMDB. Vamos de alguna forma a hacer un ejercicio que nos va a permitir integrar todos los procesos relacionados de ITIL. Ok, sin más preámbulos, arranquemos. Pues básicamente en la primera sesión, para quienes no hayan podido verla, pueden solicitarnos, escribirnos un correo y con mucho gusto compartimos los links de los canales de YouTube en donde está publicada. La primera sesión nosotros vimos el proceso de incidentes y la función mesa de servicio. En esta primera sesión enseñamos a configurar tanto el proceso como la función. Nos quedaron algunas cosas pendientes que vamos a terminar el día de hoy. Dentro de este proceso de incidentes, digamos, quedó pendiente algo de automatizaciones, ya lo vamos a ver, y también nos quedó pendiente, que va muy de la mano con el proceso de incidentes, es el módulo de solicitudes, requerimientos o peticiones según corresponda. Entonces, bien, entrando al módulo de requerimientos, es de anotar que en la pestaña o en el módulo solicitudes van a llegar todos los incidentes o requerimientos que se creen dentro del producto, sin distingo. Entonces, si nosotros invocamos el catálogo de servicios, fijémonos, estas son nuestras categorías de servicios de TI, son los servicios que prestan las organizaciones a sus diferentes áreas de la compañía. Y dentro de estas categorías de servicios yo tengo las plantillas de incidentes, son bien definidas porque tienen un icono particular y también tenemos pues los requerimientos, que los requerimientos o peticiones tienen un icono diferente. En algunos casos, como pueden ver, se denominan solicitud de servicios. Ya en el pasado enseñamos a configurar lo que eran los incidentes. Entonces, lo único de mencionar para los requerimientos es que esas categorías de servicio que vimos aquí, de hecho, déjenme les enseño cuando solicito el catálogo, estas categorías de servicio se configuran por esta parte, aquí. Entonces, para efectos prácticos le demos una numeración, no es necesaria, pero una vez yo tengo creadas las categorías de servicio, me gusta hacer la analogía que corresponden como a carpetas o folders. Dentro de ellas yo puedo tener mis incidentes y mis requerimientos. Entonces, aquí ya tengo mis categorías de servicio y ya dentro de ellas puedo tener mis requerimientos como tal.
¿Ok? Las plantillas son muy similares. Lo único que es muy importante mencionar es que dentro de los requerimientos yo tengo la opción de crear formularios. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a crear un caso utilizándolos. Y estos formularios me van a servir para evitar el hecho de diligenciar papeles y cosas de este estilo. Entonces, dentro de las mismas plantillas de requerimientos, los puedo crear y los puedo ajustar a mis necesidades. Recordemos que estas plantillas los puedo asociar a diferentes grupos de técnicos o a diferentes grupos de usuarios. La primera serie de este webinar les mencionaba que el producto yo lo puedo orientar no solamente a usuarios de tecnología, sino a usuarios de diferentes áreas. Eso quiere decir que esta plantilla yo la podría desplegar solamente para cierto departamento, un departamento de recursos humanos, y hacer un formulario acorde a los requerimientos que pudiera tener ese departamento de recursos humanos. Hacer estos formatos es muy simple, lo único que requerimos es dar clic en agregar recurso. Aquí tenemos sobre el panel, sobre la parte derecha de esta ventana, tenemos información de cómo hacerlo. Para nuestro ejemplo, fíjense que lo único que tenemos que hacer es darle un nombre al recurso y podemos crear preguntas nuevas. Las preguntas nuevas pueden ser sencillas, de sí o no, pueden ser listas desplegables, tal como lo tenemos en este ejemplo que ya estamos previamente desarrollado, o pueden ser casillas de verificación o pueden ser texto sin formato. Fíjense que aquí tenemos la opción de lista desplegable, perdónenme, aquí está, lista desplegable, y aquí tenemos casillas de verificación. Puedo crear tantas preguntas como sea necesario. Hemos tenido formularios que han incluido más de 8 o 10 preguntas y sin ningún problema nos ha permitido hacerlo. Y algo también bueno del producto que también en el pasado hemos mencionado es que este formulario, este diseño me permite arrastrar y soltar. Entonces yo podría organizarlo para que quede de una forma más estética, más bonita. Ok. Otra de las diferencias importantes para las plantillas de solicitudes o de requerimientos o peticiones es que yo puedo tener diferentes niveles de aprobación. Una primera etapa puede ser, por ejemplo, el Chief Information Officer, la segunda etapa el Chief Financial Officer. Eh, Estos valores previamente se pudieron haber configurado dentro del producto en algo que se llama roles de la organización. Déjenme saltar y les enseño. Están aquí. Entonces, noten que dentro de ellos yo puedo determinar quiénes son los usuarios configurados. Aquí me va a listar mis usuarios que ya importe dentro del producto. Y aquí vale mencionar que estos aprobadores no necesariamente tienen que ser técnicos. Los aprobadores también pueden ser usuarios finales. No hay ningún problema con eso. Puedo crear diferentes etapas. Y algo importante es que yo puedo decir que todos los aprobadores tienen que aprobar la solicitud de servicio. Entonces, dado que alguno la rechace, la solicitud de servicio no pasará de estado en espera en estado abierto, sino se cancelará. La segunda, que cualquiera aprobarla podría aprobar, a menos que algún otro la rechace. También hay una parte de que se puede enviar notificaciones, etcétera. Esto es bien importante y vale la pena revisarlo. Aquí mismo también dentro de este flujo de trabajo podemos establecer el SLA. Esta también es una diferencia respecto a los incidentes. Es una diferencia porque recordemos en el módulo 1, en el webinar número 1 lo vimos, el proceso de incidentes responde o puede responder a la matriz de prioridades, la multiplicación del impacto por la urgencia. En el caso de las peticiones, no. En el caso de las peticiones, los SLA son únicos y son establecidos para toda la organización. Sabemos que hay algunos casos que son particulares, el producto lo conoce, por ejemplo, el hecho de que hay algunas solicitudes, algunas peticiones que deberían tener una prioridad más alta, entonces eso se puede solucionar de alguna forma, un workaround, es implementando automatizaciones, como por ejemplo las reglas comerciales. Un ejemplo de esto podría ser si las solicitudes, los requerimientos vienen de determinado departamento o determinado usuario, aplique un acuerdo de nivel de servicio diferente. Eso se podría hacer como
para no tener que utilizar los que se establecieron para la plantilla general como tal. También puedo activar tareas, dado caso que esta petición, que esta solicitud tenga tareas, las puedo activar y puedo generar aquí su dependencia. Y algo muy importante dentro del producto, y esta es una de las nuevas funcionalidades, es que lo puedo integrar con AD Manager Plus y que dentro de AD Manager Plus puedo ejecutar algunas de las acciones que ustedes pueden ver aquí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hago la integración en los dos productos, en las plantillas, déjenme les enseño para no saltar tanto de aquí, en las plantillas se me va a habilitar un menú personalizado. Esta debe tenerla, por aquí está, Create User in Active Directory. ¿Cómo se configura esto? Desde aquí. Desde aquí yo podría llegar a configurarlo, pues para que funcione de esa forma, pero previa integración con directorio activo. Ok, perdónenme, no es desde aquí. Aquí va a aparecer, pero esta integración se realiza desde aquí, lo siento. Hay una parte al final que es integraciones de Manage Engine. Cuando entro a AD Manager Plus, fíjense, por ejemplo, crear usuario en directorio activo, eliminar, deshabilitar, habilitar, que son básicamente todo lo que nos está apareciendo aquí. Yo puedo editar cualquiera de ellas y decirle qué incident templates o qué plantillas de incidentes o plantillas de requerimientos van a verse afectados con esto. Una vez lo haga, pues, como les comentaba, el menú contextual va a aplicar. Yo lo puedo hacer para todas las plantillas, ciertas plantillas, etcétera. Entonces, esto es importante. No vamos a entrar mucho en materia porque el tiempo no nos alcanza, pero si les interesa en un futuro webinar podríamos llegar a revisarlo. Sabemos que la vista del solicitante es particular. Podemos configurarla de acuerdo a los requerimientos de nuestra organización. Entonces, en ese sentido, no vamos a tocar nuevamente esto. Algo también muy importante, el primer webinar también lo mencionamos, pero no lo vimos, es que yo puedo habilitar reglas de campos y formularios. ¿Para qué me sirven las reglas de campos y formularios? Editemos este que ya está previamente creado. Yo le puedo decir que al cargar el formulario, al cambiar un campo o al enviar un formulario, se apliquen ciertas reglas. Tengo ciertas condiciones que deben cumplirse y ciertas acciones. Dentro de las condiciones, le estoy diciendo que para esta plantilla en particular, que es adquisición de equipos activos, estoy diciendo que cuando se determine el modelo como Cisco 4000, hay un campo que puede determinar el modelo de adquisición y ese modelo de adquisición puede ser compra o arrendamiento. Le estoy diciendo que inmediatamente se determine que es un Cisco 4000 series ICR, inmediatamente me diga que va a ser una compra. Ya lo vamos a revisar. Noten que dentro de las alternativas que yo puedo tener de automatización está el establecer un campo, pero también hay otros importantes como es deshabilitar ciertos campos, ocultarlos, hacer que esos campos sean mandatorios, etcétera. Esto está relacionado totalmente con el diseñador de formularios y a los campos a los que hace referencia es a estos. En ese orden de ideas, yo le puedo decir que si la categoría de redes y comunicaciones y la subcategoría fuera, qué sé yo, cableado de datos, inmediatamente me seleccione determinado artículo que haya preconfigurado acá, sin opción de que el técnico o alguien diferente me lo pueda llegar a modificar. Cosas de ese estilo se pueden llegar a realizar. Ok. Perfecto. Entrando en materia para explicar entonces cómo funciona esto, entonces, y cómo funcionan en esas automatizaciones, vamos a solicitar el catálogo de servicios, vamos a entrar a servicios de red y adquisición de equipos activos, por ejemplo. Fíjense que esta es una de las formas de crear los tiquetes y es a través del operador de la mesa de ayuda. Entonces, noten que yo puedo seleccionar que estoy recibiendo la solicitud por llamada telefónica. Esto lo vamos a atender en sitio. Aquí configuro toda la información relevante referente al caso. ¿Quién es el usuario que lo solicita? Terminamos de completar esto. Ok. Listo. Vamos a copiar esto para hacerlo más expedito. Fíjense en esto. Cuando determine el modelo, sabemos que la automatización nos indica que inmediatamente se va a setear compra. Agrego la solicitud.
Dos temas importantes, había pasado a mencionarles uno. El primero es que hay otro campo de automatización relacionado con incidentes. Fíjense el share request. El share request es compartir la solicitud con alguien adicional. Esa persona puede ser un usuario o un técnico, usuario final, un técnico, va a poder ver el avance, el progreso de la solicitud como tal, pero no tiene un rol colaborativo, no tiene un rol participativo. Hay una automatización, enseguida se las voy a enseñar. Entonces, ya creamos la solicitud como tal. Cuando la editamos, noten que inmediatamente se habilitó el campo compra. Eso no lo está haciendo nuestra regla de formulario. Eso lo está haciendo la regla de formulario. Fíjense en otro aspecto importante, y es que esta solicitud al final me dice que ha sido compartida con ciertos técnicos. Esto se realizó de forma automática. ¿Cómo se realiza esto? Nosotros podemos entrar dentro del producto, en el módulo de administración, y aquí hay algo que se llama activadores personalizados. Los activadores personalizados no son nada diferente a automatizaciones con base en scripts que yo puedo realizar dentro del producto. Entonces, este activador personalizado lo que me indica es que este funciona, por lo menos este particular, funciona a partir de la versión 93.006 en adelante. Yo le estoy diciendo que se ejecute cuando una solicitud haya sido creada. Noten que esta automatización puede estar relacionada tanto con incidentes como con requerimientos. Está en el módulo de incidentes como tal. Si yo la busco aquí, pareciera que haría parte del módulo de incidentes, pero no, definitivamente funciona tanto para incidentes como para requerimientos. Aquí le estoy diciendo que todo lo que tenga que ver con servicios de red ejecute un script y que ese script básicamente lo que está haciendo es estableciendo algunos usuarios a los cuales les voy a compartir esta solicitud. Entonces, si yo entro a la solicitud como tal y paso al historial, noten que ya el script como tal se ejecutó. Este script para configurarlo hay que instalar algunas librerías y algunas aplicaciones pequeñas dentro de nuestro servidor de Service Desk Plus. Es una tarea no compleja de realizar, pero se requieren algunos conocimientos. No voy a entrar en detalle porque configurarlo nos tomaría mucho tiempo, pero esta podría ser si les interesa, si quisieran más información, pueden escribirme y con mucho gusto les apoyo con lo relacionado. O podríamos más adelante realizar algún webinar orientado a las mejoras, a las automatizaciones recientes que ha tenido el producto. ¿Ok? Entonces, noten que se ejecutó el script y de hecho, para mostrárselos ya en más detalle, fíjense que estoy compartiendo algo de información con este usuario, que es el usuario 02. Permítanme entrar con la vista de ese usuario 02. Aquí está. Y ahí hay algo que se llama solicitudes compartidas conmigo. Está aquí al final. Solicitudes compartidas conmigo. Noten que la solicitud a la que hacemos referencia es la número 71. Adquisición de equipos activos, y eso mismo es lo que estamos compartiendo con este señor usuario 02. El solicitante fue el usuario 01, pero puedo compartirle esta solicitud. Fue compartida no solamente con este usuario 02, fue compartida con el usuario 03. Digamos que esto por el caso de que tenga que notificar a mi jefe o que tenga que notificar a algún supervisor, etcétera, sería como de alguna forma funcional. Inclusive recuerden, puedo también notificar técnicos. Toda esta información se puede establecer dentro del script que yo tenga. Entonces, digamos, de esta forma ya cubrimos dos temas importantes, que fue parte de las automatizaciones que nos quedaron pendientes en incidentes, y ya estamos viendo requerimientos en cuanto a automatizaciones y funcionalidades adicionales. Son dos temas que
que ya damos por abordado. Reitero, si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia, quieren que realicemos un webinar posteriormente enfocados en esto, pues lo podemos estar evaluando. Continuando, vamos al módulo de problemas. Entonces, el módulo de problemas relacionado con ITIL básicamente lo que nos dice es que un problema es la causa raíz de uno o más incidentes, solamente incidentes, aquí no aplican las peticiones o solicitudes, requerimientos. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo crear problemas? Básicamente desde el módulo de solicitudes con cualquiera de los incidentes. Recuerden el icono. Estos son incidentes, esta figura sí es de requerimientos. Entonces, desde aquí yo podría llegar a vincular este incidente con algún nuevo problema y puedo vincularlo con un nuevo problema nuevo o con un problema existente. Entonces, una vez lo hago, entonces ya se me crearía esto. Digamos, este módulo de problemas tiene un fuerte componente documental. Básicamente, ¿para qué nos va a servir? Para encontrar cuál es esa causa raíz, qué es lo que está haciendo que se presenten incidentes. De alguna forma, es un módulo que es muy importante y que hemos notado que poco uso se le da en las organizaciones, pero que definitivamente bien utilizado impacta sobre la prestación de los servicios, impacta favorablemente. Entonces, ¿qué tengo dentro de este primer módulo, dentro de esta primera vista? Aquí puedo determinar quién lo informó, el estado. Es algo similar, como pueden observar, a las plantillas, a las plantillas de incidentes. Entonces, puedo establecer una fecha de vencimiento, puedo establecer una fecha de cierre real, cierta criticidad. Esto es válido especialmente para reportes y puedo apuntar qué servicios están viendo afectados de la misma forma que qué activos se están viendo afectados. ¿Por qué es importante detallar esto? Es muy importante debido a que en la medida que yo adiciono activos o adiciono servicios, cuando yo vaya a la CMDB, voy a poder ver si entro, digamos, a un switch 1841. Permítanme hacerlo para no quedar sueltos en este sentido, para ir ligando las router. Ligando las explicaciones. Esta es la CMDB. Noten que cuando yo cargo algún activo como este, el 1841, sé que hay un problema asociado. ¿Por qué sucedió esto? Simplemente porque lo asocié desde aquí. Entonces, si tengo muy bien estructurado mi CMDB, de alguna forma cuando yo vea un mapa relacional, bien sea de un servicio de TI o de alguno de mis servicios que ofrece mi organización, podría saber cómo me va a impactar el hecho de que este activo se encuentre relacionado con un problema. ¿Ok? Continuando, permítanme un segundo. Continuando con los problemas, las etapas que tengo es primero la documentación general, desde aquí inclusive puedo notificar, es decir, puedo tener comunicaciones bidireccionales con ciertos usuarios. De la misma forma, desde aquí también podría enviar notificaciones a los técnicos que están relacionados con los incidentes. Puedo también notificar a los usuarios, a los solicitantes que están relacionados con los incidentes, o inclusive puedo crear anuncios y esos anuncios, recuerden que se hacen desde el módulo de- desde el home del producto. Entonces puedo informarles ¿no? De alguna forma cómo estoy atacando este problema o en qué estado se encuentra este problema para que aquellos usuarios finales que estén acostumbrados a utilizar el portal web, pues tengan la posibilidad de notar el estado antes de contactar a la mesa de servicios y cosas similares. Eso lo puedo hacer desde aquí. Hay una etapa también muy documental que está relacionada con análisis. En el análisis puedo tener impacto, causa raíz, síntomas, etcétera. Está el módulo de soluciones. Aquí puedo agregar workarounds, puedo agregar soluciones. Nos sirve especialmente para temas documentales, dado caso que en el futuro se vuelva a presentar un problema similar. Yo tengo todas las herramientas para lograr tomar decisiones, lograr evaluar y tomar decisiones. Dado caso que para este problema yo tenga que realizar algunas tareas, las puedo agregar desde plantillas.
Recuerden que en incidentes creamos algunas, puedo utilizar las mismas o puedo crear mis propias plantillas. Perfecto. Dado caso que no quiera realizar tareas de este tipo, sino solamente realizar un registro de trabajo, igual lo puedo hacer. Entonces aquí puedo apuntar el costo, el tipo de registro de trabajo y una descripción de lo que realizamos. Esos son temas documentales. Noten que desde aquí yo tengo los incidentes relacionados con este problema y finalmente tengo el historial de todos los cambios a los que se ha visto sujeto este problema. ¿Ok? Bueno, desde este mismo módulo, en algunos casos los problemas se derivan en cambios. Por ejemplo, para este caso estamos teniendo intermitencia en los servicios de red. Noten que dentro de que los incidentes relacionados, veo que hay afectaciones a la red, intermitencia y lentitud de Internet y que no tengo conexiones a la red. ¿Ok? De hecho, permítanme, dentro de mi análisis, yo determiné que los síntomas son intermitencia en los servicios de correo, intermitencia en el servicio de Internet, ralentización del funcionamiento de aplicaciones internas externas, falla en la generación de copias de seguridad en la red y falla en los servicios de impresión de red. Todo está relacionado con redes. Entonces, ¿qué pasa? Desde aquí puede que finalmente la solución que hayamos encontrado sea hacer un cambio de todos los equipos activos o de ciertos equipos activos. Entonces, ¿qué pasa? Desde aquí yo puedo asociar este problema a un cambio. Y ahí es donde empieza a participar el módulo de ITIL cambios. Entonces, fíjense en lo siguiente. Eh, el módulo de cambios, digamos, tiene 6 etapas. Bueno, antes de entrar voy a darles un pequeño vistazo de qué es el módulo de cambios y vamos al panel de control de administración, como lo hemos hecho en oportunidades anteriores para encajar todo. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tengo 6 etapas, digamos que de alguna forma son muy documentales. Antes de poder entrar a revisar en detalle esto, tengo que pasar al módulo al módulo de administración y a problemas y cambios. Vamos a mirar qué hay importante dentro de este módulo. Arranco con los tipos de cambios. Entonces, los tipos de cambio podrían ser estándar, mayor, menor, significativo. Esto es con fines documentales, es lo más importante. De la misma forma que los riesgos asociados a este cambio, esto tiene sentido en documental a la hora de realizar informes, cuáles fueron los últimos cambios que se realizaron con riesgo alto. Entonces, si configuro esto, puedo tener esa información. Los motivos del cambio son las razones por las cuales yo hice modificaciones, porque un cambio está relacionado con modificaciones que hago sobre líneas bases. Entonces, ¿cuáles podrían ser esos motivos del cambio? Para nuestro caso va a ser cambios en la infraestructura, pero podría tener actualización de patch, dado caso que tenga que, por ejemplo, parchar mis servidores o cambiar la versión de Internet Explorer para que esta me funcione con mi ERP, cosas de ese estilo. Esas son las razones por las cuales voy a realizar esos cambios. Siguiendo con las configuraciones, voy a tener varios comités de asesores de cambio. Hay 2 importantes, que el primero es el ECAP, yo le puedo dar el nombre que quiera, es el Comité Asesor de Cambios de Emergencia. Entonces, digamos que hay una afectación importante de un servicio y que tengo que tomar medidas inmediatas. Yo tengo que consultarle a algunos miembros del CAP para que me recomienden. Los miembros del CAP no aprueban, los miembros del CAP solamente hacen sugerencias, recomendaciones. Entonces, tengo el nombre del comité y aquí determino quiénes son esas personas que pueden hacer parte de este comité. Aquí es importante mencionar que no solamente pueden ser usuarios finales, sino pueden ser también usuarios técnicos. Entre esos usuarios finales, qué sé yo, un jefe financiero, de pronto un analista de presupuesto, un analista de compras, todos ellos podrían hacer parte de estos comités. Eso nosotros lo decidimos. Puedo tener diferentes tipos de comités asesores de cambios. Podría tener uno que está relacionado con
modificaciones a la infraestructura. Entonces, aquí quienes van a participar, la idea es que participen todos los stakeholders, los interesados que tengan que ver con este tipo de cambios. Entonces, aquí selecciono quiénes van a ser parte de esto. Continuando, tengo diferentes roles de los cambios. Cuando yo edito, por ejemplo, el comité asesor de cambios, algo muy importante dentro de esta pestaña de roles es que yo puedo determinar cuál es el tipo de permiso que tiene sobre los cambios. Van a tener permisos de vista, de edición, y fíjense que podría darles el permiso de aprobación o no. Como les mencionaba anteriormente, la idea es que el comité asesor de cambios son los que recomiendan o rechazan el cambio, pero no son los que toman la última decisión. Tengo diferentes roles, line manager, reviewer. Line manager normalmente hace referencia como a los jefes de área, a personas que tienen algún rol intermedio, medio operativo, medio administrativo. Entonces, fíjense que normalmente ellos estas son las configuraciones que por defecto tiene el producto, pero yo las puedo editar con base en los requerimientos de mi organización. Inclusive puedo llegar a crear algunos roles particulares. Digamos que estos son los suficientes. ¿Okay? Continuando con las configuraciones, algo muy importante son las etapas y las fases y estados. El producto como tal tiene 6 etapas, el approval, perdón, el submission, el planning, el implementation, el approval, el review y el close. Estas etapas no son modificables, digamos, lo único que yo podría hacer es traducirlas. Em, Solemos dejarlas con los mismos nombres ya por costumbre, pero yo podría hacer la traducción de esto, no tendría ningún lío. Las etapas no las puedo modificar como tal, es decir, no podría crear una séptima etapa o no podría eliminar una para que solo quedaran 5. Eso no lo puedo hacer dentro del producto, pero lo que sí puedo hacer es modificar los estados. Tengo la etapa de submission, planning, approval, implementation, review and close. Y fíjense que dentro de cada etapa tengo diferentes estados. Los estados hacen referencia a qué pasa si. Entonces, ¿qué pasa si en la etapa de submission este cambio es aceptado? Entonces, ¿qué puedo decirle? Si es aceptado, inmediatamente va a notificar a estos usuarios. Inclusive puedo seleccionar algunos otros. Reitero, esto se hace con base en los lineamientos que haya establecido mi organización. También puedo configurar, esas notificaciones están aquí, las puedo configurar. Hay varias macros o variables que puedo adjuntar dentro de los cuerpos del mensaje. Fíjense, entonces, em, como les menciono, los estados sí los puedo crear. Hay algunas organizaciones que agregan algunos, es totalmente válido. Entonces, en eso sí no tengo ningún tipo de restricción. Permítanme. Ya tocamos lo que es el flujo de trabajo de cambios y las plantillas de cambio. Algo que quiero mencionarles, no entro en detalles, que también puedo crear campos adicionales. Código de cierre de cambios, las razones por las cuales lo voy a cerrar, aprobado, cancelado, complementado. Es muy similar al de incidentes. Reglas de cierre de cambios, entonces, ¿qué tengo que haber completado antes de poder cerrarlo? Entonces, el plan de implementación, el plan de retirada, en la etapa de planeación, tienen que estar completas estas dos antes de que yo pueda pasar a la siguiente etapa. ¿Me explico? Si no completo estos dos, el plan de implementación, el plan de retirada, no podría pasar de planning a approval. A eso es a lo que hace referencia estas famosas reglas. Los SLA de los cambios, hay algunos que ya vienen por defecto. Entonces, digamos, los SLAs pueden estar relacionados con horas. Entonces, fíjense que aquí hay algunos que ya son interesantes y esas horas podrían ser operativas o podrían ser horas calendario. También hay algunos temas relacionados con escalación, muy similar a lo que vimos en el primer webinar. Digamos, es bastante parecido. Hay algunos activadores personales, entonces similar a lo que ya vimos con los activadores de incidentes. Entonces, yo puedo hacer algunas
scripting, algunas tareas de scripting. Recuerden el que hicimos hace unos minutos de notificar a algunos usuarios. Y digamos, básicamente ya tengo mi etapa. Eso es lo que debo configurar. Ya regresando como tal al cambio, entonces, noten que en la etapa de submission ya adelanté algunas. Vamos a editar este cambio. La etapa de submission es muy documental y es parecida a las plantillas que ya hemos visto. Interesante, ya puedo apuntar los servicios afectados y los activos afectados de la misma forma que con problemas. Aquí también pues me va a afectar la CMDB y noten que mucha de esta información, mucha de esta información me la trajo directamente el producto desde el problema como tal. Es decir, desde el problema me incorporó parte de la información. Algo que se me estaba pasando y que debo mencionarles, hace unos minutos les dije que aquí iba a saltarme un minuto el flujo de cambios. Me perdí, por aquí está. El flujo de trabajo de los cambios lo quería dejar para el final por una simple razón. El flujo de trabajo y las plantillas de cambios, digamos, ya cómo voy a crear mis plantillas. De la misma forma que yo tengo plantillas para incidentes, yo puedo tener plantillas para cambios. Hicimos uno, flujo de trabajo para un cambio normal, un cambios habituales. Entonces, editémoslo para comprender un poco más. Le puedo dar el nombre que yo determine y algo importante es que yo lo puedo marcar como de emergencia o como predeterminado. En este caso lo voy a dejar como predeterminado. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque el flujo de trabajo de emergencia es diferente al flujo de trabajo normal. El flujo de trabajo de emergencia se salta algunas etapas. Entonces, permítanme, regreso aquí. Normalmente un flujo de trabajo de emergencia podría partir en el ciclo de implementación, saltaría la etapa de submission, planning y approval, y el nombre lo dice, es algo de emergencia, entonces yo no puedo esperar a tener aprobaciones en estas primeras etapas, no puedo realizar una planeación en detalle hasta tanto, porque no tengo el tiempo, o sea, hay alguna afectación en los servicios y lo que debo hacer es tratar de restaurarla lo antes posible. Entonces, me puedo pasar a aquí, bueno, eso lo puedo terminar acá. A la hora de configurar el flujo de trabajo, ¿qué es lo que yo básicamente le digo? Para este flujo de trabajo, permítame que me salte, me pase a otro. Listo, configuremos el flujo de trabajo. Entonces, noten lo siguiente. Es importante porque en la etapa de submission, yo le digo que si es aceptado, inmediatamente a qué etapa se debe mover. Se va a mover a la etapa de planeación y va a pasar a planeación en progreso y va a notificar a este usuario. Como les mencionaba, el flujo de trabajo de emergencia se va a saltar estas etapas y ya lo vamos a ver. Y entonces noten que en cada una de estas etapas y estados yo puedo determinar qué pasa si. Entonces, si es rechazado, entonces voy a moverlo a close y a cancel y voy a notificar a estas personas. Miremos, y bueno, y esto en cada una de las diferentes etapas. Entonces, en planeación, si se aprueba, fíjense que se mueva a la siguiente etapa que es aprobación, queda en approval pending, etcétera, etcétera. Si estoy en approval, pasaré, la siguiente etapa será implementación, noten que tiene un orden. Cuando yo veo el de emergencia, este de emergencia, fíjense que de submission, que es la creación, pasa directamente a implementación en progress. ¿Ok? Noten que aquí puedo determinar a dónde lo quiero llevar, pero normalmente esa implementación in progress. A eso es a lo que hago referencia con estos flujos de trabajo. Ahora bien, las plantillas del cambio hacen uso de esos flujos de trabajo. Cuando yo la edito, le voy a decir el flujo que sigue es este, puede ser el de emergencia, entonces una vez aprobado pasaría a implementación en progreso, si fuera algo de una plantilla relacionada con un cambio de emergencia, pero como es un cambio normal, le digo que utilice el flujo de trabajo cambio normal, que es el que pasa por las diferentes seis etapas.
y con los estados que se le configuraron en cada una de ellas. Entonces, le puedo decir que este es el predeterminado y ya puedo configurar parte de la plantilla. Como les mencionaba hace unos minutos, puedo dejar seteadas algunas cosas, configuradas algunas cosas, y la otra información pues la puedo configurar en la medida en que la tenga, o directamente desde el módulo de problemas me la va a traer. Entonces, tengo algunos roles de cambio. Entonces, dentro de esta plantilla, que puedo decir quiénes van a ser los aprobadores, el line manager, los implementadores, los revisores. Esto lo puedo hacer para este cambio. Algo de mencionar es que yo puedo tener tantos flujos de cambio como quiera. Puedo tener un flujo de cambios para, qué sé yo, todo lo que tenga que ver con desarrollos, todo lo que tenga que ver con infraestructuras, todo lo que tenga que ver con, eh, qué sé yo, cualquier otro cambio, aplicaciones, alguna cosa así. Acá puedo agregar nuevas funciones y puedo tener las reglas de campos y formularios, que de la misma forma como lo pudimos ver en la plantilla de peticiones, de solicitudes, puedo realizar tareas de automatización. La tarea de automatización que realizamos aquí es ocultar algunos campos. Yo le estoy diciendo que si la categoría de redes y telecomunicaciones me deshabilite el Change Manager y el Change Owner, deshabilita el campo. La idea es que yo le podría decir, este es un ejemplo, pero le podría decir que oculte el campo. Entonces, ocultando el campo, pues no me lo podrían modificar. Recuerden que ya previamente los pudimos haber establecido. Entonces, para eso es, para eso es importante. Ok, volviendo a los cambios, está nuestra etapa de submission. Ya les mencioné, esto es documental, parte de la información proviene de los problemas. Aquí estoy viendo cuáles son las notificaciones que se han generado en la medida en que hemos trabajado. La parte de planeación, aquí es muy documental. Fíjense que en planeación siempre me indica qué problemas y qué incidentes están relacionados. Dando clic directamente sobre esto, noten que algo que no me muestra, pero que también está en esta pestaña, son las solicitudes, porque hay solicitudes que pueden estar relacionadas con el cambio, y una solicitud de estas podría ser, ya determinamos que hay que cambiar algunos equipos activos, yo tengo que elevar el requerimiento. Entonces puedo crear un nuevo requerimiento, por aquí hay alguno, como este, y asociarlo a ese cambio. Podría llegar a hacerlo, podría llegar a hacerlo. En este caso ya hay uno asociado que, permítanme, aquí está, y es la solicitud número 61. La solicitud 61, como tal, adquisición de equipos de cómputo, está relacionada con esto. ¿Por qué razón? Como les comentaba, tuvimos los incidentes, para recapitular un poco, tuvimos los incidentes relacionados con lentitud en la red y problemas similares, red. Creamos un problema. Dentro del análisis del problema, análisis causa-raíz, determinamos que algunos equipos activos están fallando. Creamos un cambio. Ese cambio nos dice que tenemos que cambiar ciertos equipos de la red. Entonces, estamos haciendo toda la planificación para realizar esa modificación de la forma más exitosa. ¿Listo? Pero ese cambio también me puede involucrar el hecho de crear algunos incidentes, algunos requerimientos y asociarlos. Y este requerimiento es: necesito comprar los equipos activos, y ese necesito comprarlos tiene que pasar por algunos niveles de aprobación. ¿Ok? Inclusive hay otro módulo que se podría integrar, que sería el módulo de compras. Eso lo vimos en el webinar 1, si mal no recuerdo, en el 2, perdón. Entonces podríamos integrar también ese módulo de compras. Como pueden ver, todo está encajando. Este es un rompecabezas y poco a poco se van juntando las piezas. Entonces, aquí lo tenemos. Igual es importante porque recuerden que después de hacer las compras yo puedo escanear los activos, y una vez escaneados yo ya puedo empezar a alimentar esos ítems de configuración, que es la CMDB. Entonces, eso podría hacerlo. Entonces, perfecto. Solicitudes, como les mencionaba, problemas relacionados, solicitudes. Entonces, aquí tenemos esta información. Este cambio, como pueden, previamente lo habíamos aprobado. Y acá tengo un módulo que es en progreso.
no quisimos adelantar tanto porque aquí dentro de este módulo en progreso hay un par de temas que también podemos asociar y es el de proyectos. Entonces, que digamos que para hacer esta implementación, el hecho de cambiar los equipos activos implica que yo tengo que hacer un pequeño proyecto. Entonces, algo que puedo hacer es crear ese proyecto y asociarlo con este cambio. Y ese proyecto podría ser instalación de nuevos, equipos activos nuevos y pues también servidores. Vamos a hacerlo de paso. Fíjense, entonces toda la información relacionada con el proyecto, con para cuándo está prevista su finalización, los recursos del proyecto, etcétera, empieza a cargarse aquí. Cuando finalice, pues el proyecto, pues obvio que me alimentará esta información. Dado caso que yo no necesite hacer un proyecto, sino que requiera realizar algunas tareas, las puedo agregar igual que para el caso de problemas desde algunas plantillas, igual que para el caso también de incidentes, desde las mismas plantillas o puedo crear mis propias plantillas. Dado caso que lo que yo quiera realizar es que también, aparte de realizar estas tareas, quiera realizar un registro de trabajo, puedo hacerlo desde acá. ¿Ok? Viene la fase de revisión, que básicamente la fase de revisión es ya está, estamos terminando, entonces empezamos a juntar documentación, vamos a revisar qué sucedió y vamos a alimentar nuestros eh, información relacionada con los cambios dentro de la organización, nuestra base de conocimientos podría ser. Dado caso que se presente nuevamente el cambio, pues igual, o un cambio similar, tenemos documentación, tenemos buenas prácticas seguramente, tenemos eh, todo también descrito que seguramente enfrentar uno nuevo va a ser mucho menos complicado. Y por último tenemos la etapa de cierre. La etapa de cierre, noten que yo puedo inclusive escanear activos. Recuerden que este está relacionado con el cambio de algunos equipos activos. Entonces puedo escanearlos. ¿Y por qué es importante? Porque vamos a juntarlo ahora con la CMDB. Porque una vez se hagan esos cambios, pues fijémonos por aquí en algo que son servicios de TI. Un segundo. Servicios de red. En la medida en que yo voy avanzando, noten que si tengo un servicio de red, hay 5 cambios asociados, 10 solicitudes, un problema, o han habido. Entonces, si reviso mi switch Cisco, ya tengo referencia de que hay un problema, hay un cambio asociado. Si reviso mi router, si reviso mi switch, sé que me está afectando también este servidor. Ya puedo de alguna forma notar por qué los servicios que de alguna forma documentamos en problemas, por qué se están viendo afectados. Aquí seguramente tengo mi controlador de dominio y algunas otras cosas. Para eso básicamente me sirve la CMDB. Eso lo vimos en el webinar número 1 y puedo hilar un poco más fino. Entonces, noten que dando clic sobre cualquiera de los ítems de configuración relacionados con este servicio de TI, puedo saber quiénes son los involucrados y con base en esa información empiezo a tomar decisiones. Acá, por lo menos relacionada con este switch, sé que me está afectando este router, sé que me está afectando este servidor, de la misma forma sé que me está afectando este servicio de TI, etcétera, etcétera. Y en la medida en que, por supuesto, se vayan o generando nuevas solicitudes o se estén generando nuevos problemas, pues esta información se me viene actualizando. De hecho, si le doy clic en solicitudes, aquí pues me va a indicar qué solicitudes están relacionadas con esto. Bueno, estamos sobre el tiempo, nos quedan alrededor de 10 minutos. Entonces, la invitación es a que si tienen preguntas, les voy a compartir, permítanme un segundo, les voy a compartir nuestros datos de contacto. Si tienen alguna pregunta, me pueden escribir directamente a mi correo. En el pasado respondimos la mayoría de preguntas, es probable que se nos haya pasado una o dos. Los invito a que preferiblemente las envíen a mi dirección de correo electrónico relacionadas con los temas que tratamos. De lo contrario, también podrían enviarlas al ingeniero Andrés Mendoza, él también les podría colaborar, cualquiera de los dos, no hay ninguna restricción al respecto. Por último, antes de entrar a preguntas y respuestas,
Próximamente, no sé si finalizando el webinar o los próximos días les va a llegar una invitación a completar una encuesta. Este es el primer webinar o uno de los primeros webinars que hacemos en español para la región. Para nosotros es un gran reto y es bastante importante conocer sus comentarios, conocer qué les pareció, conocer si alcanzamos a cubrir los temas que estaban propuestos en la agenda. Si tienen algún tipo de recomendación, por favor, no duden en completarles en la encuesta y pues esa retroalimentación será de gran utilidad para programar siguientes webinars que sabemos son de gran utilidad pues en nuestra industria. Yo creo que vamos a revisar, permítanme un segundo, vamos a revisar algunas de las preguntas, las que queden pendientes, como les cuento, por razones de tiempo, la responderemos, prometo, si me escriben al correo, la responderemos a sus emails. Ok, permítanme un segundo. Los usuarios aprobadores que no sean técnicos deben contar con licenciamiento. Es una de las primeras preguntas. No, no necesariamente. Recordemos que el producto se licencia por número de técnicos, número de nodos, versión y si el producto está en inglés o en español. Eh, Algunos de los aprobadores pueden ser, por lo menos de los CAPS, pueden tener un rol usuario y los usuarios no hacen parte del licenciamiento. Los usuarios son ilimitados. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo puedo obtener información de los webinars anteriores? Pues la idea es que nos escriban al correo electrónico, a los correos electrónicos que les acabamos de mencionar. Entonces, desde ahí nosotros les enviamos los links para que los vean en los canales YouTube oficiales. Aquí hay otra pregunta. Buenos días. En general, ¿cuál es la funcionalidad del módulo proyectos? El módulo proyectos es muy similar al Microsoft Project. De hecho, es posible importar algunos proyectos desde Microsoft Project. La funcionalidad es administrar proyectos en general. Permítanme, regreso un poco al producto. Ok, aquí estamos. Entonces, ¿qué pasa? La funcionalidad es la misma, administrar proyectos. Yo puedo tener un proyecto como tal, puedo definir cuándo inicia, cuándo termina, qué tipo de proyecto es, algo de tipo muy documental, pero lo más importante es que yo puedo llegar a establecer hitos. Los hitos son como goles, como objetivos que yo puedo obtener durante la ejecución del proyecto. Por ejemplo, relacionado con esta adquisición de equipos y servidores, un hito podría ser adquirir los equipos, los equipos activos, otro hito podría ser configurarlo, otro hito podría ser realizar las pruebas. Entonces, lo que estoy haciendo es desglosando el proyecto en pedazos de módulos en parte, lo estoy dividiendo en partes. Dentro de estos hitos, bueno, dentro del mismo proyecto también puedo tener tareas, puedo hacer un control de uso de horas, puedo definir qué miembros dentro del proyecto tengo y cuál va a ser su rol. Y algo que también puedo hacer es tener una vista de Gantt. Esto es algo de laboratorio, entonces no lo documentamos porque no estábamos, la presentación del día de hoy estaba más relacionada con los módulos ITIL de Service Desplace, pero aquí podría tener la información de los hitos, el avance que tiene cada uno de ellos y la relación de la misma forma que se puede ver en un Microsoft Project. ¿No? Recuerden que los proyectos se pueden vincular al módulo de cambios y esa es, digamos, una de las funcionalidades más importantes. Ok, aquí hay una pregunta, permítanme. Dentro de la gestión de activos, ¿tiene para generar algún tipo de rótulo para los equipos? En efecto, sí es posible hacerlo, eso lo vimos en el webinar en la parte 1. Entonces, solamente lo voy a mencionar. Les invito a que revisen por favor el webinar, pero por aquí en la parte de activos, perdón, administración.
Espérenme, lo olvidé. ¿Para qué en activos? Así es, en activos. Aquí está. Aquí está la generación de códigos de barra. Yo puedo crear códigos de barras para em, activos nuevos. Perdóneme, este es el escaneado directamente desde el proveedor. También puedo crear mis propios códigos de barras. Y aquí a la hora de decirle que creo mis propios códigos de barra, puedo establecer ciertos prefijos, empezando desde qué número hasta qué número, y finalmente, después de que los cree, genere los códigos de barra, los puedo imprimir. La idea es imprimirlo en algún tipo de material que me permita pegarlos. Ok. Respecto a los incidentes, puedo configurar incidentes hijos para delegar responsabilidades. Ejemplo, un incidente o requerimiento, creación de usuario, incidente hijo, crear correo, incidente hijo, configurar teléfonos. La forma en que mejor hemos alcanzado este objetivo es creando tareas con responsables particulares. Eso se realiza desde las plantillas. Entonces, si yo tengo una plantilla, por ejemplo, de incidentes, déjenme les enseño una. Esta, por ejemplo, un equipo de cómputo lento. ¿Qué pasa con esto? Yo puedo tener diferentes tareas. Digamos que el responsable de solucionar este etiquete es el técnico 1, pero hay algunas otras tareas que no las va a realizar directamente el técnico 1, sino las puede realizar el técnico 2, 3, 4 o 5. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo crear diferentes tareas, las organizo, he estado aquí, etcétera, etcétera, les puedo dar el orden que requiera, y una vez les doy el orden que requiera, puedo generar esas dependencias. Entonces, fijémonos, para un equipo de cómputo lento, lo primero que hago para este caso es diagnosticar su estado de funcionamiento. Después de que hago esto, salen dos tareas en simultánea, que es revisar procesos en ejecución y revisar la base de datos de firmas, de virus y anti-spyware. Cuando termino estas dos, ejecuto el antivirus y el anti-spyware, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de estas tareas puede tener, abro comillas, dueños diferentes, propietarios diferentes y puede tener ciertos esfuerzos estimados. Supongamos que el acuerdo de nivel de servicio para este equipo de cómputo lento, pues sabemos que depende la matriz de prioridades, pero digamos que para el caso más pequeño es de 8 horas. ¿Qué sucede? La suma de estas tareas lo asocio con un hola para, viéndolo desde el punto de vista ITIL, la suma de esas tareas no debería pasar esas 8 horas que corresponderían al acuerdo de nivel de servicio con prioridad más alta. Entonces, cada uno de estos puede tener un técnico, un propietario diferente. Entonces, en la medida en que van avanzando las tareas, va enviando notificaciones a los siguientes. Entonces, termino de ejecutar estas dos tareas, notifica este. Y lo mejor del asunto es que al final yo voy a poder tener, miremos algún caso que esté cerrado, dentro del historial, junto al historial, perdónenme, una vista de en qué estado estuvo, qué grupo lo atendió y todo el tiempo relacionado. Ven todo el tiempo que, si aquí hubiésemos tenido 3 o 4 técnicos adicionales trabajando sobre el mismo tiquete, pues voy a tener esa información aquí. Se fijan, el administrador lo tuvo 42 minutos, el admin 2 minutos, entonces ya puedo, en este estado estuvo abierto estuvo 45 minutos, en el resuelto estuvo menos de 1 minuto y en el cerrado, pues cerrado es casi inmediato. Bueno, creo que se nos agotó el tiempo. Agradezco nuevamente su participación en esta serie de 3 webinars. Nuevamente reitero, preguntas que tengan que no hayamos podido responder, los invito a que las direccionen a mi correo electrónico. Los invito a que por favor completen la encuesta. Va a ser de gran utilidad para nosotros. ¿Quieren tocar algún otro tema en particular? Pues podemos programarlo. Y nada, nuevamente muy agradecido por el tiempo que le dedicaron a estas presentaciones. Y pues hasta una próxima oportunidad.